El mensaje de hoy lo he titulado Cuida del templo de Dios. Voy a repetir el versículo. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser templo santo en el Señor. Y ese templo santo en el Señor es usted. Todas las cosas que fueron escritas en el Antiguo Testamento sirven para nuestra enseñanza. Tenemos, lo he dicho anteriormente, tenemos malos ejemplos a seguir y buenos ejemplos a seguir. No, los ejemplos a seguir no son los malos. Malos ejemplos a no seguir y buenos ejemplos a seguir. También tenemos figuras retóricas, tenemos figuras. Cuando hablamos de que el hermano Quique se fue a Egipto, ¿de qué estamos hablando? De que se fue al mundo, de que se apartó de los caminos de Dios. En el libro de Esdras podemos ver la reconstrucción del templo de Dios y la restauración de la alabanza a Dios después de que el pueblo hebreo estuvo en cautiverio, que estuvieron esclavos, que fueron llevados contra su voluntad hacia Babilonia, pasaron una serie de eventos, cambiaron reyes, subieron reyes, bajaron reyes y tuvieron la oportunidad después de volver, por lo menos en 3 oleajes, para reconstruir la ciudad de Jerusalén. El primer punto a destacar es que cuando regresan a Jerusalén, lo primero que se desea restaurar es el templo, para la restauración de la alabanza y la adoración a nuestro Dios. Dice así Esdras capítulo 1, versículo 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, nos establece una fecha. Siempre recuerden el contexto. ¿Quién escribe? ¿A quién escribe? ¿Cuándo lo escribe? Y en el primer año del rey Ciro se dio un decreto. Vamos a saltarnos al versículo 2. Así ha dicho el rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, un imperio grandísimo, y me ha mandado a que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Dios pone en el corazón de Ciro que se reedifique el templo que fue destruido, que fue saqueado por el acecho de el rey Nabucodonosor. Vamos a ver entonces aquí la primera palabra clave de hoy. Empatía. Empatía, y deseo que usted también se mentalice en si lo que debo aprender es empatía, debo cuidarme mucho de caer en la apatía. A veces sabemos que tenemos actividades como iglesia. La pregunta es, ¿eres empático con las actividades de la iglesia? Usted se va a levantar empáticamente a decir, heme aquí, Señor, úsame, envíame a mí. ¿Para qué puedo ser útil? Sea empático. Dice aquí el versículo 5, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín. Ya vimos que el rey Ciro dijo, vamos a construir el templo, vamos a reconstruir el templo en Jerusalén. ¿Y qué hizo la gente? ¿Qué hizo los jefes de las casas? Los varones aquí somos cabeza de hogar, somos líderes. Todo el resto de la congregación somos llamados a ser colaboradores, obreros del Señor. Esto está hablando de usted. Dice, se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, los obreros, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Dice, no, para allá vamos. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro y con bienes y ganado y todas las cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Mira, yo no voy a poder ir, ¿sabes algo? Yo no voy a poder ir
Zorobabel, discúlpame, yo tengo asuntos aquí, pero yo voy a poner mi ofrenda, yo voy a poner mis diezmos, yo voy a poner mi aporte, yo voy a ayudar a la logística, yo voy a ayudar transporte, alimentación, lo que sea. Esto no es a la vuelta de la esquina, esto no es un tripa chiriquí, esto es desde Persia hasta Jerusalén. Lo invito a que mire el mapa de Medio Oriente y sepa qué tan largo es el recorrido. Intencionalidad es la segunda palabra de Dios. Sea intencional en ayudar a la obra de Dios. Y además tenga iniciativa. Aquí dice que ellos se levantaron y unos dijeron, yo voy porque yo voy a ayudar, y otros dijeron, yo no voy, pero igual voy a ayudar. Iniciativa intencional. Vamos a saltarnos un par de páginas. Capítulo 2, versículo 68. Y algunos de los jefes de las casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios para reedificarla en su sitio. Claro, porque ya llegan allá y ven ruinas y dicen, vamos a poner los recursos necesarios para poder levantar este templo. Mira que no estaban pensando en ejército, no estaban pensando en las murallas para protegernos ahora que nos estamos regresando a Jerusalén. Estaban pensando, ¿qué es lo primero? Lo primero es exaltar el nombre de Dios. Lo primero es restaurar la alabanza a Dios, el culto a Dios. Ahora, sabiendo esto, que ya lo hemos estudiado previamente, que nosotros somos el templo de Dios, usemos esta ilustración que Dios nos está dando en Esdras para entonces entender cómo debe ser la edificación de nuestra vida, la edificación de este templo. La semana pasada hablamos de que cada uno mire cómo sobreedifica, edificando en la voluntad de Dios. Ahora, use estas palabras para sobreedificar. Empatía, intencionalidad, iniciativa, sacrificio, porque tal vez no estaba en el presupuesto de ayudar para la reconstrucción del templo, pero ahora hay una prioridad. Entonces, ¿qué voy a hacer? No estaba en el presupuesto, me voy a sacrificar. Voy a poner lo que sea necesario. Voy a poner la ofrenda para la reedificación, y una ofrenda intencional, una ofrenda dirigida ¿a qué? A la reconstrucción del templo. Capítulo 3, versículo 6. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos no se habían echado todavía. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida y bebida y aceite a los sidonios y tirios, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro el rey de Persia acerca de... ¿Qué comenzamos a hacer? Mira, ya ha pasado el tiempo, ya ha pasado los meses, todavía no han tirado el cimiento. Vamos a hacer lo que sea necesario. Vamos además a poner más recursos para que se tiren los cimientos, como para que sean buenos cimientos. No vamos a agarrar madera de guarumo, para los que sepan cuál es la referencia. No. Vamos a mandar a buscar una buena madera. ¿De dónde? Del Líbano. Cedro. Para construir. Y como dentro de nuestras competencias, como hebreos, no tenemos constructores, entonces vamos a contratar constructores, albañiles, carpinteros, etcétera, de otros pueblos. Versículo 10 del capítulo 3. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová. La obra que se estaba construyendo, la cual tenía un propósito espiritual, también contaba
con la adoración de parte de los ministros, lo que les correspondía la enseñanza, lo que le correspondía dirigir la alabanza, dirigir al pueblo en lo que eran los preceptos de Dios. Versículo 11, y cantaban alabando y dando gracias a Jehová. Ya tiraron los cimientos. Cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Amén. Todo lo que acabamos de ver para que ya pusieran los cimientos de la casa de Jehová. Ahora, nosotros, repaso, ¿quién es nuestro cimiento? Cristo. Cristo es nuestro cimiento. Cuando nacemos espiritualmente, a los que han estudiado el discipulado número 1, ¿qué recordarán? Dios sabe que usted se convirtió al Señor, que usted recibió a Cristo en su corazón. ¿Dios lo sabrá? ¿Y quién más lo sabe? El diablo. El diablo también lo sabe. Y va a procurar de que usted se aparte de sus caminos. Recibió a Cristo, pero comienza a recibir pruebas. Comienza a recibir tribulaciones. Satanás ya sabe que todo el esfuerzo que hizo para que a ti no te resplandeciera la luz del Evangelio de Jesucristo ya fue en vano. Pero ahora, ¿qué puede hacer? Desviarte. Ahora, ¿qué te puede hacer? Mandar engaños de las riquezas. Ahora, ¿qué te puede hacer? Ahogar por medio de toda la oferta de distracción que te ofrece el mundo para que tú no crezcas. Les pasó en la construcción del templo. Capítulo 4. No voy a leer tantos versículos, ¿de acuerdo? Pero dice el capítulo 4, versículo 1, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad, se refiere a los hebreos, edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y le dijeron, edificaremos con vosotros. Ya hemos establecido que nuestra edificación es en la palabra de Dios. El mundo, Satanás, tus concupiscencias te van a ofrecer apoyarte en ese proceso de edificación. Cuando se construye, es importante que el material de construcción sea un material puro. Hablemos del concreto. Piedra, arena, cemento y agua. Agua. Pero hay otras técnicas de construcción como que vamos al río a buscar cascajo. ¿Verdad? Hay lugares, pueblos, en donde contratan a personas que vayan a los ríos y traigan cascajo. Ese cascajo del río trae piedra, trae una cierta arenilla y trae muchísimo material orgánico, tierra, lodo, hasta lama, que no aporta en lo absoluto a la resistencia del material y con el tiempo la casa se debilita. Cuando fragua y se seca, no es lo mismo un bloque hecho de cemento o de una losa hecha de concreto o una columna, una viga que hecha con cascajo del río. Y ya establecimos algo, oye, pero Héctor, no seas así tampoco, no los acuses de esa manera. Son buena gente, te están ofreciendo edificarte, mira que no se han acercado a ofrecerte algo diferente, te ofrecieron ayuda para la edificación. Entre paréntesis, ya hemos hablado del yugo desigual, ¿verdad? Una cananea me puede ofrecer matrimonio y matrimonio le agrada a Dios, ¿verdad? ¿Y por qué mejor no me con una cananea? Porque hay otra ordenanza antes de esa que es no os unáis en yugo desigual. Y dice en el versículo 3, Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel, sabiamente y sobrios, dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos. Esto no tiene nada que ver con ustedes, estos somos nosotros. No puede haber ningún tipo de contaminación. ¿Y saben
¿Dónde está la clave para entender, aparte de todo lo demás bíblico que hemos aprendido acerca del yugo desigual, en que no era correcto aceptar la ayuda de esta gente? Porque precisamente en el versículo 4:1 dice que eran sus enemigos. ¿El enemigo para qué viene? Matar, hurtar y destruir. ¿Qué podemos esperar acerca del enemigo? Nuestra lucha no es contra sangre y carne. No se unieron en yugo desigual, se mantuvieron sobrios, no negociaron. Dice una canción: cuando te quieran llevar por el camino del mal, no convengas, no negocies. Como lo dice también 1 Timoteo capítulo 3, tenemos que ser cristianos sin doblez, no negociar, no darle espacio al enemigo, no darle espacio a una falsa enseñanza, una falsa doctrina, un supuesto amigo que no es cristiano, no tiene al Espíritu Santo, pero me va a ayudar en el ministerio. ¿Qué es eso? Eso no funciona así. Literalmente era el enemigo. Y se detuvo la obra por mucho tiempo. Si comenzamos a mover las páginas de la Biblia, vamos a ver que tenemos todo esto, el proceso de análisis, demanda contra demandas, juicio, etcétera, hasta que llegamos al capítulo 6, versículo 7. La obra en tu vida se puede detener. El enemigo va a hacer todo lo posible para detener la obra. Nuestro crecimiento, nuestra edificación puede ser detenida si le damos espacio al diablo. El diablo va a hacer todo lo posible para desviarnos, para entretenernos, para contaminarnos. Hermanos, no permitamos que eso ocurra. Versículo 14. Bueno, versículo 7. Dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Ya, se dio la orden. Vamos con todo. Versículo 14. Los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido, edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Palabra clave: los ancianos de la congregación, los ancianos de nuestra iglesia son clave para la edificación de nuestra vida, de nuestra iglesia, de este cuerpo de Cristo. Si usted es maestro, no guinde los guantes. Si usted es maestro, sea empático. Identifíquese, tenga iniciativa y ofrézcase. Heme aquí, pastor, aquí estoy. Usted dígame y hago. Vamos para allá, hermano mío. Porque aquí lo que se necesita son manos laboriosas. Y en este versículo clave donde se termina la edificación del templo, ¿qué podemos ver? El protagonismo de los ancianos, importante para la edificación del templo. Capítulo 7, Esdras subió de Babilonia, era escriba, diligente, importante. Versículo 6, diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. ¿Por qué la mano de Dios estaba sobre Esdras? Que además era un escriba y diligente, no era un escriba vago. Él hacía las cosas rápido, teníamos que hacerlas, vamos de una vez. La edificación espiritual de su vida también tiene que ser basada en la diligencia. ¿Por qué la mano de Dios estaba sobre Esdras? Versículo 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar a Israel sus estatutos y decretos. Mire, vemos el ciclo completo. En este versículo hemos visto lo que hemos predicado como por 10 años. Primero, puso en su corazón: quiero hacerlo, voy para allá, tengo esta voluntad.
de conocer, profundizar, entender la palabra de Dios, la voluntad de Dios para cumplirla. Quiero entender esto para yo hacerlo. Pero ahí no se queda el paquete. Train the trainer. Es llamado a esto mismo, a edificarte en la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios, ser obediente en la palabra de Dios para enseñarla a otros que la enseñen. Para enseñarla a otros que la enseñen. No solamente para enseñarla. ¿Para qué le voy a enseñar la palabra de Dios a un joven de la iglesia? Para que él se la enseñe a otro. Ahora, ¿para qué él la va a aprender? Para él ser edificado. Para él enseñársela a otro. Vamos a saltarnos ahora al Evangelio según San Juan, capítulo 4. Jesús está hablando con la mujer samaritana. Y la mujer samaritana le dice a Jesús: nuestros padres adoraron en este monte. Claro, en los montes habían instalado lugares de idolatría para adorar a falsos dioses. Dice, y vosotros, los judíos, decís, en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ese Jerusalén es el templo que acabamos de ver en Esdras, que se construyó. Jesús le dijo, bueno, ahora viene lo nuevo. Ahora, esto es lo que nosotros como iglesia tenemos que saber. En esto tenemos que aferrarnos. Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Por qué? Y dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Ahora, donde tú te muevas, en cualquier parte de la ciudad, al país que viajes, tú eres el templo. Ya no necesitamos viajar hasta el templo que construyeron Zorobabel y Esdras, por orden de Ciro, de todos los reyes de Persia, Media y todo lo demás. No, tú eres ese templo para una adoración en espíritu y verdad, porque en ti ahora vive el Espíritu Santo. Ahora vive en ti. 1 Corintios 6:19. Un pasaje muy conocido, pero importante que lo tengamos claro. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? ¿Qué está en vosotros? ¿El templo o el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, exacto. Ahora tú eres templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en ti, el cual tenéis de Dios, que no sois vuestro. Y no puedo dejar de pasar el versículo 20 porque lo amo. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Héctor, tú le perteneces a Dios. Tu cuerpo y tu espíritu son de Dios. Y ahora, para terminar, vamos a regresar a Efesios. En Efesios podemos ver claramente desde cuándo somos templo del Espíritu Santo. Desde el día que tomé la decisión de recibir a Jesús como mi único y suficiente Salvador. 1:13, Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. A partir de ese día he sido sellado con el Espíritu Santo. Y como último versículo del capítulo 2, y con esto cerramos el capítulo 2 de Efesios, vamos a leer los versículos 21 y 22 para tener partecita del contexto. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿De quién está hablando? De cada uno de los que estamos aquí. De cada uno de nosotros. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Para eso estamos siendo edificados. Hermanos, palabras clave. A ver, ¿quién se acuerda de algunas palabras clave? Puede ser random. Empatía. Ama. Intencionalidad. Diligencia. Sacrificio. Importante. Y no menos importante. Cuídese de ser contaminado. Cuídese del yugo desigual, porque Satanás está ahí para hacernos tropezar. Cuide el templo del Espíritu Dios, cuide el templo del Espíritu Santo.